Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Le bendigo. Doy gracias a Dios por su vida. Aquí estamos. Dios ha traído una palabra a mi vida. Hoy tuvimos una pequeña compartir con unos siervos de Dios, un par de profetas que nos estuvieron visitando, y estuvimos hablando un momento de diversos temas, entre ellos la situación que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, ¿no? Los pesimistas creen que pueden torcer la mano de Dios. Los religiosos oran y claman y hacen como en el tiempo de Elías, cuando los profetas de Baal se sajaban, se cortaban. Y los que oyen la voz de Dios están proclamando una verdad a grito. Y comenzamos a hablar de este tema porque, amados hermanos, tenemos una pequeña dificultad grave en América Latina. Estamos viendo lo que está pasando en Bolivia. En Chile están quemando iglesias, se han levantado contra los gobiernos. El desenfreno de la humanidad manifiesta lo que tienen en el corazón. Porque se levantan como en protesta, pero en realidad lo que hacen es hurtar, robar, hacer daño. No es una protesta, es una excusa. Pero yo no voy a hablar de ese tema porque no me compete lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Entonces, una de las cosas que quiero hacer hincapié en esta hora es en la palabra de Dios, la palabra profética. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 30, dice la palabra del Señor: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías, de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, y no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Cuando nosotros profetizamos y hablamos cosas que Dios no nos mandó a decir, nos estamos rebelando contra Dios, estamos hablando rebelión contra Dios. Porque yo no puedo ponerme a profetizar lo que yo creo, yo tengo que profetizar lo que Dios dice. Este video quizás muchos profetas lo van a ver, y cuando lo vean, presta atención a lo que le digo. Usted no puede profetizar porque usted anhela que a su país le vaya bien. Usted no puede profetizar porque usted anhela que a su ciudad le vaya bien. Usted tiene que profetizar lo que Dios dice que tiene que profetizar. Lo que yo voy a hablar ahora tiene una señal en los cielos y en la tierra. Dios me decía hoy que va a hacer temblar la tierra de una manera que todo el mundo verá, y que habrá una señal en los cielos, que todas las naciones de la tierra podrán verlo y sabrán que el Señor viene. Porque estamos, amados hermanos, actuando como en el tiempo antiguo. Se levantan los profetas a hablar palabras que Dios nos le dio. Las cosas que tienen que acontecer van a acontecer, a usted le guste o no le guste. Usted no puede orar para que no haya guerra, porque está escrito que va a haber guerra. Usted no puede orar para que no haya terremotos, está escrito que va a haber terremotos. Usted no puede orar para que no haya ningún tipo, o sea, lo que está escrito se va a cumplir. Usted no puede ponerse a orar
para que cambie la mentalidad del presidente, para que cambie la mentalidad de los gobernantes, de los senadores, diputados. Usted no puede, porque eso es una oración hechicera, iglesia. Usted está practicando la hechicería cuando ora de ese modo. Si Dios no lo hace, si Dios te dio libre albedrío, Él no intercede con tus pensamientos, ¿por qué tú vas a hacer lo contrario? ¿Por qué vas a orar para que una mentalidad cambie? Eso significa que tú estás dominando a la persona, controlándola. Eso es un espíritu de dominio y control, el demonio de Jezabel, de Acab. Usted y yo tenemos que obrar conforme la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que orar conforme Dios quiere, no como nosotros queremos. Dios le dio libre albedrío a usted para que usted tenga la opción de elegir su destino como quiere. Dios ha venido a sus pies. ¿Cuántos evangélicos hacen oraciones hechiceras? ¿Cuántos oran para que no? Porque mi hija, yo no quiero que mi hija se case con esa persona, así que voy a orar para que Dios los separe. Eso es diabólico. Usted no puede interceder en la vida de las personas. Usted tiene que interceder delante de Dios. Tiene que interceder delante de Dios. Tiene que hablar delante de Dios y hablar verdad. Tenemos que orar para que la iglesia cambie. Tenemos que orar para que la iglesia se levante de su letargo. Tenemos que orar para que sea la iglesia unida. Cuando la iglesia se una en la voluntad de Dios, va a descender el fuego del cielo y entonces se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Eso va a cambiar la mentalidad de un gobierno. Eso va a cambiar la mentalidad de una nación. No que usted se ponga a pedirle que cambie la mentalidad del presidente, porque el otro presidente que venga va a hacer lo mismo. Eso es diabólico. Ore en la voluntad de Dios. El Señor me mostraba hoy y me decía que Él está levantando un ejército de hombres con una palabra para corregir. Él está levantando un ejército de hombres con una palabra para llevar adelante el plan que Dios tiene. Porque hasta ahora la iglesia no ha hecho que el plan de Dios se cumpla. Porque la iglesia está buscando adorar a Dios como ella quiere y hace las cosas como ella piensa, pero no como Dios dice. Deshonran al Padre, deshonran a Cristo a través de la actitud egoísta con la que a veces la iglesia se comporta. ¿En qué momento Dios le ha dicho a la iglesia que tiene que hacer oraciones hechiceras? Hermana Rosa, Dios te bendiga, que la paz sea contigo. Igualmente, Dios te rebendiga más. ¿En qué momento Dios te pidió que tú hagas lo que no te mandó Dios? Estamos como Elías. Dios nunca lo mandó a Elías a matar a los profetas de Baal. Dios le dijo, preséntate delante del rey y declara esta palabra. Elías era un hombre santo. No le era permitido derramar sangre. Pero Elías quiso ayudar a Dios y hizo como él quiso. Así está la iglesia hoy, tratando de ayudar a Dios. Tratando de hacer que Dios haga lo que la iglesia quiere. Pero nos olvidamos que nosotros somos colaboradores de Dios, no Dios colaborador nuestro. La iglesia no está oyendo la voz de Dios. La iglesia tiene a un Dios al que lee, pero no oye. Dios está llamando a recapacitación. Cuando termine esta palabra voy a hacer una oración de sanidad y milagros. Quédese conectado porque Dios lo va a bendecir.
Es un tiempo precioso el que estamos viviendo, amados hermanos, porque si nosotros entendemos el propósito, se está preparando la tierra para el último gran avivamiento. No puede venir un avivamiento si primero no viene la persecución, si primero no viene la dificultad del proceso. ¿Me entiende usted? Yo no hago oraciones hechiceras. Yo no oro para que alguien se convierta. Porque si Dios no lo convierte, yo por mi oración tampoco lo va a convertir. Yo oro para que sea hecha la voluntad de Dios. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Pero a veces nosotros los padres, no, orá por mi hijo, orá por mi hermano, orá por mi tío. No, predicar el evangelio. Y él tiene que elegir seguir a Cristo. Ella tiene que elegir seguir a Cristo. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. La iglesia no entiende el propósito de Dios. Se piensan que Dios es como el diablo. El diablo, porque iban a los curanderos y le llevaban la foto, este es el nombre, orá por él. Y entonces los curanderos oraban para que... ¿Te pensás que en la iglesia hay lo mismo? Tratás de brujo a los siervos de Dios, a los pastores. ¿Cómo es posible que sos un hijo de Dios o una hija de Dios y todas las maldiciones de Egipto las tenés encima? Hola. ¿No te parece que no sos hijo de Dios? ¿No sos una hija de Dios? Porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Porque vivís en desobediencia. ¿Querés que tu casa se arregle? ¿Querés que tu casa sea bendecida? ¿Querés que tu casa sea prosperada? Hacé lo que Dios dice y no lo que vos quieras. Viví como Dios dice en santidad y no haciendo lo que vos quieras. Porque vas a la iglesia, levantás las manos, hablas en lengua y en tu casa sos el mismo diablo. Alábelo. Un poquito de agua. ¿Usted me está entendiendo? Yo tengo que vivir una vida para Dios. Dios ha hecho una promesa, que Dios estará contigo, que Dios te va a guardar, que lo que ha pasado en el mundo a ti no te va a pasar, que no te tocará la enfermedad, que no te tocará el diablo tu economía. Pero cuando tú te alineas con Dios, cuando tú vives conforme la palabra de Dios, tú vives como tú quieres, haces el evangelio como tú quieres y quieres que Dios te bendiga. No te va a bendecir. Porque estás en desobediencia. Así venga el mismo Cristo y ore por vos. Tú tienes el poder para cambiar todo esto. Nora Edith Rojas, te bendigo. Bendigo Bogotá, la ciudad de Bogotá. Dios tiene poder para hacer de vos lo que ha dicho. El problema está en que vos no te dejás moldear por Dios. No dejás que Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque vivís como vos querés, no como Dios dice. El Señor dice en su palabra que si yo me alineo a su voluntad, si yo hago lo que Él quiere, todas las bendiciones me alcanzarán. Deuteronomio 28. Pero también dice que si yo no hago lo que Él dice, toda la maldición me vendrá sobre mí. Entonces yo quiero que mi familia esté bien. Y nunca le prediqué de Cristo. Tengo mi casa donde yo digo que amo a Dios, pero permito que mis hijos vivan como ellos quieran, trayendo a mi casa droga, fornicación, alcohol, y permito que vivan bajo mi techo. Estoy llenando de maldición mi casa. ¿Cómo pretendés que Dios te oiga? ¿Cómo querés que Dios te oiga? Dios no puede oírte. Porque Dios dice que si tú te alineas a su voluntad, Él lo hará. Él va a llenar tu casa de poder y de alegría. Pero el problema está en nosotros, mi hermano. Nosotros somos. Dice que el capítulo 28 de Deuteronomio dice,
Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No hacemos caso a la palabra de Dios y queremos que Dios nos bendiga. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es posible, mi hermano? ¿Cómo hacemos eso, mi hermano? Explíqueme usted, ¿cómo lo hacemos? Todas las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando hagamos y prestemos atención a la palabra y hagamos lo que la palabra dice. Entonces, hoy tenemos una iglesia que no quiere hacer. En el capítulo 28 de Deuteronomio, verso 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Por qué te alcanzan las maldiciones? Porque no obedeces a la palabra de Dios. Porque querés vivir una vida como tú quieres y no como Dios dice. Y Cristo viene. Escúcheme, Cristo viene. Usted va a ver la señal en la tierra, va a temblar la tierra, pero va a temblar la tierra, mi hermano. Usted va a ver la señal en los cielos, verá una señal en los cielos que todo ojo verá y sabrán que Cristo viene. Y esto no es para mucho tiempo, es pronto. Pronto usted va a ver la señal, antes que termine este año va a haber una señal poderosa. Porque el Señor está llamando a su iglesia a volverse. Si no obedeces, si no haces caso a la palabra, todas las maldiciones te alcanzan. Porque te separás de Cristo cuando tú no obedeces a la palabra. Bendito sea su nombre. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque vivimos una vida espiritual de un Dios sobrenatural. Este fin de semana tuvimos una vigilia, el sábado a la noche de una vigilia, tremenda, poderosa presencia de Dios. Dios liberó, Dios hizo cosas maravillosas. El Señor me hacía ver que cuando hay un corazón dispuesto, Él derrama su espíritu. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. O solamente Dios usa al apóstol Hugo, porque ¿quién es el apóstol Hugo? ¿Qué? Yo soy igual que usted, soy un ser humano que le ha creído a Dios. Y si Dios usa mi vida, ¿por qué no usa la suya? ¿Por qué cuando va a una reunión es una reunión fría, apática, no hay mover del Espíritu Santo? Y hablo del mover del Espíritu Santo, no estoy hablando de las iglesias emocionistas que vos ves, que comienzan a hablar en lengua, comienzan a danzar y arrastran y tiran sillas y hacen todo. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Porque Dios es ordenado, el Espíritu Santo es ordenado. Cuando usted danza por el Espíritu, usted no toca nada, no voltea nada, no se choca nada. Hablo de los que verdaderamente se mueven bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor está esperando que usted se rinda a Él. El Señor está esperando que usted se derrame a los pies de Cristo para llenarlo de su Espíritu. Para que cuando usted camine, la gloria de Dios descienda. Pero nosotros vivimos como nosotros queremos. Ponemos los ojos en las cosas de la tierra. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
¿Por qué cuando voy a la reunión no pasa nada? ¿Por qué no hay un mover espiritual? Porque no he muerto. Hola. Porque todavía no morí en Cristo. Entonces no se puede manifestar en mí la gloria de Dios. La gloria se manifiesta en los que han muerto y en Cristo Jesús viven. No, porque yo vivo en Cristo, es lo primero que decimos, porque somos los evangélicos mandados así para decir de todo. Porque nosotros pensamos que porque nosotros lo creemos y porque nosotros lo decimos, es así. No, mijo, el fruto es lo que muestra si es verdad que lo que decís y pensás es real. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste. Todos hemos andado en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mientas a unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre y de sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe que usted se puede llegar a sorprender sabiendo que el 90% de la iglesia no ha perdonado? Que el 90% de la iglesia no practica la misericordia. Pero se arrodilla ni ora ni piensa que Dios los oye. Pero luego dice: no sé por qué Dios no me responde. Porque vos no has hallado perdón, porque cuando vos no perdonás, no recibís perdón. Porque no tenés misericordia, y el que no tiene misericordia no alcanza misericordia. Usted quiere saber por qué razón está como está, es porque usted no ha hecho la palabra de Dios, no ha tomado la palabra de Dios y ha puesto por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron significa que tu vieja vida dejó de existir. Que si antes no perdonabas, ahora perdonás. Que si antes no tenías misericordia, ahora tenés misericordia. Que si antes robabas, ahora no robabas más. Que si antes hablabas mal de la gente, ahora ya no hablas mal de la gente. Significa un cambio radical, una metamorfosis espiritual, para que la metanoia que viene sobre tu mente cambie totalmente y la mente de Cristo resplandezca en tu corazón. Por eso que la iglesia está como está, porque hay gente que viene y se pone a profetizar palabras que ellos creen de su propio corazón. Si usted profetiza de su propio corazón, lo único que va a lograr es... Tenemos algún problema con el internet porque está bastante... se ha cortado bastante, pero voy terminando con esto. Nos enemistamos con Dios por causa de no hacer la voluntad de Dios. La iglesia hoy quiere orar para que las naciones de la tierra, por ejemplo en Sudamérica, para que haya paz en Sudamérica. Quiere orar para que haya paz en Sudamérica y lo hace orando por los gobiernos. Oro por el presidente fulano, por el presidente mengano. Oro para que, Señor, tú cambies la mentalidad. Esa es una oración hechicera, mi hermano. Usted no ha entendido que el evangelio de Cristo no tiene nada que ver con los brujos, los agoreros y los hechiceros que están afuera.
Yo tengo que orar para que la iglesia de Cristo se despierte. Yo tengo que orar para que tengamos unidad. Yo tengo que orar para que la iglesia ore correctamente. Yo tengo que orar para que la iglesia aplique la palabra de Dios, teniendo misericordia de su prójimo. En el libro de Deuteronomio, Dios habla acerca de los mandamientos de Dios. Y habla de todos los mandamientos. Y cuando habla de los mandamientos, nos da una enseñanza. Pero Jesucristo nos revela los 10 mandamientos. Voy a terminar con esta palabra de revelación para que esta palabra de revelación erradique toda maldición. Con esta palabra de revelación usted va a recibir su sanidad. Usted va a recibir su milagro. Usted va a recibir lo que anhela en su corazón. En el libro de Deuteronomio, cuando Moisés entrega, leemos los 10 mandamientos. Pero luego, Jesucristo nos revela los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice, ¿conoce los 10 mandamientos? Sí conozco. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en él se encierran la ley y los profetas. Escuche esto. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, cuando se me revela la palabra de Dios, es porque hay algo poderoso que Dios quiere traer a mi vida, a mi corazón. Quiere romper estructuras viejas, sacar cosas viejas. Y esta palabra es lo que Dios quiere de la iglesia. Sacar lo viejo, lo añejo, lo que caducó, para poner el vino nuevo. No puede poner el vino nuevo en odres viejos. Jesús le dice, acá se encierra todas las cosas. El primer mandamiento te habla de 4 cosas que tenés que tener. Amar a Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. Amar a tu prójimo encierra los 9 mandamientos restantes. Pero el primero y gran mandamiento es amar a Dios con tu corazón. Cuando habla de corazón, está hablando de amarlo a Dios con el espíritu. Cuando habla de alma, habla a la persona. A la persona. Cuando habla de mente, habla de pensamiento, habla de razonamiento. Cuando habla de fuerza, habla de carne, de humanidad. Nosotros entendemos que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo deben amar a Dios. Para que esto ocurra, yo tengo que tener liberación de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. El problema es que muchos nos han echado fuera los demonios cuando llegamos a los pies de Cristo, y el demonio de nuestro cuerpo ha salido fuera. Los atrios del templo quedaron libres, pero el lugar santo donde está el alma, hay algunas ataduras que todavía no las hemos liberado. El lugar santísimo es el Espíritu, donde se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando simbólicamente del templo en mi vida. Hay gente que tiene el alma
atada. Se ha partido el alma y han quedado atados momentos de tu vida. Esto hace que tú no puedas amar a Dios con tu alma. Cuando tú no puedes amar a Dios con tu alma, tú un día estás, porque esa alma hace influencia sobre tu mente, un día estás alabando a Dios, un día estás tocando el cielo con las manos y al otro día ya no querés ir a la iglesia, al otro día hablas mal del hermano. ¿Por qué no podés mantener un nivel? Porque tu alma no es libre todavía, tu alma está atada, por eso es que no has podido mantener un nivel en Dios. Necesitas sanidad interior. Necesitas ir a una iglesia donde te puedan ministrar sanidad interior. O bien ir a un seminario de los que hacemos nosotros en el ministerio para que Dios haga la obra en tu vida. Lamentablemente nosotros no podemos estar en todos lados. Y es algo que no se puede hacer a través del internet. Se debe impartir personalmente. Pero la iglesia se encuentra en esa condición. Aman a Dios. Lo aman con el corazón, porque el Espíritu ama a Dios. Pero no lo aman con el alma. Y su mente tampoco lo puede amar y entonces no aplican toda la fuerza. Aman a Dios a medias. El salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo brama por las corrientes de las aguas por dos razones. Primera, por la sed. Y la segunda, porque cuando se mete en las aguas, pierde el olor. Entonces su enemigo no lo puede encontrar. Liberación. Liberado del enemigo. Tu alma necesita liberación. La iglesia necesita liberación. Porque la iglesia ama a Dios, porque el Espíritu ama a Dios, pero luego actúa de una manera razonando. Cuando razonamos, dejamos el Espíritu de lado y comenzamos a actuar por lo que almáticamente se nos presenta. Entonces ocurre lo que ocurre. Tenemos países que están bajo el dominio del diablo porque la iglesia es almática y no espiritual. Al no ser espiritual, no deja que el alma sea convertida, porque Dios te está llamando a que ames a Dios de espíritu, alma y cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no vas a hacerle daño a tu prójimo. Entonces no vas a cometer adulterio, no vas a cometer fornicación, no vas a matar, no vas a mentir. ¿Por qué? Porque Dios ya llenó tu corazón, te liberó Dios y ahora tu corazón es para Dios. Porque si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, si tú amas a Dios con tu corazón, tu mente y tu alma, tú nunca le harás daño al que está creado a imagen y semejanza de Dios. Tú nunca le harás daño a tu prójimo. La iglesia tiene que despertarse. Si va a orar a Dios por lo que está pasando en las naciones de la tierra, ore bien. Ore por la iglesia. Ore para que la iglesia se despierte. Para que cambie su actitud. Que deje de ser una religiosa y se convierta verdaderamente en la esposa del Cordero. Que Dios le bendiga mucho. Gracias a los que están conectados. A los que van a ver luego este video. Los bendigo en el nombre de Jesús. Desde aquí, desde Barranquilla, en Colombia. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.